allí pueden ver ustedes en la imagen lo que fue la publicación del INDEC, que el 13% de inflación en el mes de febrero significa una desaceleración importante con respecto a los meses anteriores, pero sin duda sigue siendo todavía alta la inflación en la Argentina, que acumuló en el primer bimestre 36,6%, sin duda, como digo, un número alto que golpea el bolsillo de todos los consumidores, especialmente porque los salarios y las jubilaciones no se adecuaron a ese ritmo, a esa suba de precios. Para marzo se espera o un número similar o algo superior, sobre lo cual está trabajando el gobierno nacional. Ahora, vamos a ver, entre otros temas, justamente lo de las jubilaciones, que ha sido motivo de intento de debate en la Cámara de Diputados. En realidad se debatió, pero no se logró sancionar una nueva fórmula jubilatoria como pretendía la oposición. El gobierno ha dicho que en la nueva ley ómnibus, algunos llaman ley combi, va a estar este tema incluido. Para eso tenemos el agrado de contar con Patricio Canalis, es economista de IDESA, también especialista en temas previsionales, así que va a ser un gusto charlar con él sobre estas cuestiones y sobre la economía, por supuesto. Vale, Juan, Patricio, un gusto que estés de nuevo en Los Turelos. Hacía tiempo que no estabas y bueno, has estado ahora presente en nuestro aniversario. Un gusto estar presente en el aniversario también. Bueno, ustedes han hecho un muy buen informe justamente cuál es la pérdida real de las jubilaciones, lo estamos viendo allí en pantalla, que el jubilado que tiene, digamos, esto lo han hecho respecto al promedio histórico, es decir, lo que han cobrado los jubilados entre 1995 y 2024, cuánto ha perdido el haber mínimo, por supuesto con respecto a la inflación, cuánto ha perdido los que tienen el haber mínimo pero además cobraban un bono, y finalmente los jubilados sin moratoria, es decir, los que hicieron 30 años de aportes. Está aquí el gráfico que estoy comentando, está a mi espalda, también lo tenemos proyectado en la pantalla, así que me gustaría un análisis tuyo, Patricio. Sí, así es. Esa es la comparativa respecto al promedio de los últimos 30 años, y lo que se ve claramente es que los que menos perdieron son los que cobran el haber mínimo con bono, y por el contrario, los que no se jubilaron por moratorias han perdido casi el doble, un 29%, con lo cual fueron uno de los más perjudicados. Y es parte, es decir, los jubilados que hicieron los 30 años de aporte, que no acudieron a una moratoria, han perdido con respecto a quienes tienen un haber mínimo, en muchos casos por moratoria, y cobraban un bono. Exactamente. Parte de esta discrecionalidad de definir un bono que la va tomando el gobierno mes a mes, va viendo. Sí. Y bueno, los principales perjudicados son los que tienen los 30 años de aporte completos. Es un castigo realmente para quien hoy aporta pensando que va a tener un pasar digno cuando es un adulto mayor. Sí. Y ustedes, a raíz de esta discusión que hay sobre una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, ¿qué indicaciones deberíamos tener en cuenta para eso, Patricio? A ver, primero hay mucha discusión en torno a la movilidad, sí, cuando no debería haber tanta discusión. Básicamente la función que tiene la movilidad es garantizar que el poder adquisitivo de las jubilaciones mantenga constante en el tiempo. Su poder de compra. Exactamente, esa es la única función. ¿Qué logra eso? Atarlo al IPC. Es tan simple como eso. Es decir, atarlo al indicador de la inflación. Al indicador de la inflación. Después se está discutiendo si 2 meses de rezago, 3 meses de rezago, si pierden enero, si no pierden enero. Bueno, ahí es muy importante que no pierdan enero, porque eso se trataría de una pérdida permanente que después los jubilados no la van a recuperar más. Pero básicamente el indicador es ese, es inflación, y va la propuesta que se conoció en los últimos días de parte de la oposición y ahora también de parte del oficialismo. Es decir, que la movilidad jubilatoria debería, incluso es pasada lo que va actualizando el haber de los jubilados, sí, nunca hacia una perspectiva futura, pero bueno, de alguna forma el jubilado se cubre de la inflación pasada. ¿Qué debería suceder lo veo que ustedes lo han planteado con mucha claridad, este tema de los jubilados que han hecho los aportes? ¿Deberían tener algún tipo de aumento distinto a los que ingresaron por moratoria? Bueno, acá hay que ser muy cuidadoso por el tema jurídico, digamos. El que se jubiló con moratorias tiene un beneficio contributivo al igual que el que aportó los 30 años. Sí. Si vos le das a uno y al otro no, te pueden llegar a hacer juicio, como suele pasar, bien. Y hay un inconveniente que después lo vas a tener que pagar. Tarde o temprano, no será este gobierno, el próximo lo va a tener que pagar. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer?
Los que ya están jubilados con moratoria, el mismo aumento, la movilidad tiene que ser igual para todos. Si uno quiere hacer esa diferenciación, que es sana también, porque habla de la equidad, claro, de dar al que aportó más, quizás un haber más alto, de reconocerle para generar incentivos a aportar, a lo que habría que ir es a otro esquema distinto a las del moratorias. Por ahí las propuestas que andan dando vuelta también, que son también las de IDESA, de cerrar las moratorias. Y no hablamos de dejar desprotegidos a quienes no han llegado a los 30 años de aporte, porque de hecho son muchísimas personas. Así es. Muy pocos llegan a los 30 años. Por las distintas crisis en la Argentina, hay muchísimas personas que llegan a los 60 o 65 años y no tienen esos 30 años de aporte. Sí, un beneficio deben tener. Un beneficio no contributivo, porque no hubo aportes. ¿Qué hay actualmente? Tenés la PUAM. La PUAM la reciben tanto hombres y mujeres a los 65 años, es un poco más baja que la jubilación mínima. Sí, creo que es el 85%. El 80%. El 80% de la jubilación. Y no genera derecho a una pensión. Después podemos hablar si es 80, si es el 100% de una mínima. La cuestión es que debería ser un beneficio no contributivo y a la vez permitirle al que tiene años de aporte, no los 30 quizás, pero tiene 5 años, 10 años, capaz mejorar ese haber como para generar incentivos a aportar, no que sea o 30 o nada, porque ese es uno de los principales errores que tiene la legislación previsional hoy en día, que si tenés 29 años y 11 meses de aporte no te jubilás. Claro, está buena el aporte, es decir, que a los 65 años podría ser esta prestación universal para el adulto mayor, pero, digamos, en función de a lo mejor de los años que ha hecho de aportes, tener un reconocimiento mayor. Bueno, interesante lo que puede ser esto. De todos modos, me da la impresión de que Argentina tiene un déficit previsional porque hoy en día prácticamente hay un jubilado por cada trabajador que está aportando. ¿Cómo se podría solucionar eso, Patricio? Sí, históricamente se habla de que lo ideal sería tener 3. 3 a 1. 3 aportantes por cada jubilado, entonces te daría para la fórmula como para mantenerlo. Correcto. Hoy en día está más cerca de 1 o 2. Entonces estamos en problemas, especialmente una población que no está tan envejecida como la europea, por ejemplo. Tenemos déficit equiparables a esas economías cuando nosotros tenemos una población más joven. Más joven. Entonces eso está hablando de la crisis que tenemos actualmente y a futuro. A futuro mucho peor. Hay que ordenar el sistema previsional. No tocando la moratoria, no es el instrumento la moratoria, sino ir revisando cosas que están mal. Esta regla de los 30 años está mal. Se tendría que poder jubilar con menos e ir acumulando el beneficio que le correspondiese. Claro, por mayores aportes de los que se exijan, digamos. Sí, la otra son los regímenes diferenciales, regímenes especiales. Hay arriba de 200, 300 regímenes por fuera del régimen general. Sí. Bueno, la sociedad identifica habitualmente los regímenes de la política, digamos así, los que ocupan cargo legislativo, en el Poder Ejecutivo, digamos, los diplomáticos. Creo que los bancarios también, me parece. Es decir, vos decís que hay como 200 o 300 regímenes que habría que tratar de unificarlos para evitar, porque ahí están las jubilaciones más altas. Si hay algo que te dice, si tenés un régimen general, ¿por qué hay tantos? Es porque no está funcionando, hay algo de las reglas que está mal. Y acá no solo están los que vos comentaste, sino hay algunos que sí ameritan que tengan un régimen especial, como los regímenes de retiro de los policías o algunos regímenes que por cuestiones de salubridad requieren jubilarse antes, eso está bien. Sí. Pero todos deberían estar sujetos a un estudio actuarial, a un estudio médico que determine si es necesario o no. Bien, bien. Y no sujeto a cuestiones políticas. Bueno, nos queda muy poco tiempo, Patricio. No sé si te animás a hacer un análisis de cómo está yendo la economía de Milei, qué podemos esperar. Hablábamos de inflación, de los precios, que es lo que más nos preocupa a los argentinos en los próximos meses. Sí, a ver, lo que apuntamos de IDESA se celebra que se haya obtenido un déficit cero, no es sostenible por cómo se consiguió, que es a costa de los jubilados. Entonces eso va a haber que reverlo de cara a futuro porque no es sostenible. No es sostenible y más cuando todavía el plan de shock no se terminó de implementar. Este era un plan de shock que buscaba bajar de inmediato la inflación y faltan todavía algunas aristas. El shock iba a ordenar quizás el lío este que había de precios relativos, pero todavía te falta tarifas, todavía no sacaste el cepo, entonces de acá a los próximos meses vas a tener que ajustar estos precios y van a impactar sí o sí en la inflación. Una vez que vos reordenes esto, sí podés implementar un plan de estabilización serio.
Claro. Serio es no depender del cepo, no depender de tasas de interés reales negativas, y ahí se va a ver el sendero decreciente de la inflación recién. Claro, por ahora tenemos, como decís vos, medidas coyunturales, no forman parte quizás de un paquete. Habrá que ver si podemos realmente llegar a ese plan macro de estabilidad y si la sociedad tiene la capacidad de aceptar estas medidas que están en marcha, Patricio. Exactamente.